buenas noches. Un cordial saludo, como siempre, a cada una y uno de ustedes que nos siguen, ¿no es cierto?, en cada programa de Conexión Productiva. Miércoles 13 de septiembre, como pasa el tiempo, vamos ya en el cuarto programa de un ciclo inicial. Queremos llegar a una cantidad importante de programas en consorcio con ITV Patagonia y la consultora Novus. Como siempre, tenemos invitados interesantes en función de temas interesantes y temas que tienen que ver con lo que ha estado ocurriendo no solamente en el entorno social, político y económico, sino que también nos convoca hoy día un tema que tiene que ver con salud mental los trabajadores y las trabajadoras durante y post pandemia, ¿no es cierto?, que en definitiva tiene un nombre y un título final, que es un desafío. Esta situación de la pospandemia, ¿no es cierto?, es una situación en la que tenemos que tratar de resolverlo en conjunto, un tema súper interesante. Y para este programa tenemos invitado a un amigo, una persona que tengo la suerte de conocerlo durante mucho tiempo, muchos años, y él se va a presentar, ¿no es cierto? Es Brian Watkins, él es coach ejecutivo, ¿no es cierto?, también es coach en liderazgo y gestión de emociones, gestión emocional. Él nos va a hablar un poquito más de lo que está ocurriendo hoy día en el ámbito empresarial, en el tema social en general, ¿no es cierto?, para ir clarificando, ir cumpliendo con este objetivo que tiene el programa, de que las personas vayan, ¿no es cierto?, de alguna manera decodificando este lenguaje que tiene cierta complejidad, para que nosotros vayamos entendiendo este impacto que están generando hoy día no solamente estas situaciones pospandémicas, sino que lo que está ocurriendo hoy día en las empresas, en la sociedad en general, como un impacto positivo o negativo, social y o económico. Así que dejo a Brian que se presente. Gracias, Brian, por aceptar esta invitación. Vamos a tratar de ir calificando algunos temas que tienen que ver con esto de la salud mental y sobre todo Brian, poniéndole foco a lo empresarial en la medida de lo posible. Si nos salimos del tema está bien, porque al final lo interesante acá es que la gente, cuando termine el programa, se lleve 4 o 5 ideas nuevas o aprendizaje para el cotidiano que hacer. Un abrazo, Brian, un gusto poder saludarte, no nos veíamos hace tiempo, sé que tuviste mucho tiempo también en el extranjero, así que cuéntanos un poquito. Muchas gracias. Primero, Eduardo, quiero saludarles también a todos y a todas que nos están mirando. Feliz de estar acá contigo y conversar a propósito de lo que nos pasa a nosotros internamente con aquellos misterios que les pasa al cuerpo, las emociones, y no solamente en el ámbito humano, personal, sino que también en el ámbito organizacional. Bueno, como tú también señalabas, soy coach profesional, tengo formación de coach ontológico, coach de conciencia proactiva, que me formé también en España, soy coach Wingwave y trainer Wingwave, que es una técnica muy innovadora, no tan innovadora, tiene 20 años en Alemania, solamente innovadora en Chile, que somos los únicos con mi señora que también se dedica al coaching en Latinoamérica, que tenemos esta técnica ya validada todavía en Chile. Muy buena para desarrollar la gestión del estrés y la gestión de todos esos bloqueos emocionales que tenemos de repente en la vida. Y qué interesante cuando señalas todo lo que pasó en pandemia, Eduardo, ¿no? Porque conversábamos hace unas semanas atrás en un taller que estábamos haciendo para un equipo, que no tenemos dos personas, que generalmente tenemos la mirada de que cuando uno llega al trabajo, y lo he escuchado cuando yo hago talleres que dicen, no, yo cuando llego al trabajo pongo un pie en la empresa y soy otro, soy solamente trabajador y me olvido de lo que está en la casa. Y cuando llego a la casa, pongo un pie en la casa y se me olvida todo lo que tiene que ver con el trabajo. Es como si pensáramos que hay dos personas. Y no es efectivo, somos una persona. Entonces, ¿cómo integramos a estas personas que tienen emociones, que tienen quiebres en la casa, que tienen heridas del ámbito laboral y heridas también del ámbito humano? Entonces, ¿cómo eso integramos en los mundos organizacionales? ¿Lo dejamos fuera? Y hoy día estamos conversando más de eso a través del coaching, también con lo que haces tú. Perfecto. Vamos a las consultas, Brian. Cuerpo, lenguaje, emociones, esta triada, ¿no es cierto?, que hace de que cuando a nosotros se nos activa una de estas tres situaciones, influye definitivamente en las otras dos. La pandemia denunció algo que no se estaba visibilizando, Brian,
Es decir, fue la pandemia la que de alguna manera u otra activó todas esas emociones que no dejamos fuera del trabajo, sino que entramos con eso, o definitivamente la pandemia cambió el mundo, cambió la emocionalidad del ser humano primero, ¿no es cierto?, y del colaborador o colaboradora de la empresa después. ¿Cómo es eso, Brian, desde tu experiencia? Yo creo que ambas. Primero nos dimos cuenta de lo que nos importaba en la vida. Nos dimos cuenta que la salud era algo que no era algo que podíamos dejar a la deriva y que podía darse siempre. Entonces nos dimos cuenta que teníamos un cuerpo que había que cuidar de salud. Nos dimos cuenta que teníamos padre, madre, hermanos a quienes nos importaba mucho y queríamos cuidarlos. Nos dimos cuenta que también nos cansamos y que cuando nos cansamos baja nuestro sistema inmunológico y nos podemos enfermar. Empezamos a conversar sobre salud mental en pandemia. Entonces pasaron cosas dentro y también pasaron cosas fuera. Las personas dejaron de conversar de empresa y empezaron a conversar de cómo nos llevamos. Fíjate que empezamos lo online, que ahora a propósito en el sistema público ya estamos volviendo a lo presencial completamente. Pero cuando estuvimos online nos dimos cuenta de que nos costaba mucho mostrar nuestras casas, nos costaba mucho conversar, quedarnos viendo en pantalla, estaban todos con la pantalla apagada. ¿Qué nos pasa adentro? Nos dimos cuenta que nuestros equipos carecían de confianza, nos dimos cuenta que no tenía tanta confianza con mi jefe o con el líder del equipo, me di cuenta que no conocía tanto a la familia de mi compañero de trabajo, de mi compañera. Entonces nos dimos cuenta de muchas cosas y como bien dices, sacamos de la transparencia muchas cosas que antes teníamos como... Las dábamos por completadas, como que no tenía sentido para nosotros ponerle foco. Y la pandemia nos dio foco. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Muchas empresas todavía están trabajando todo lo que ocurrió dentro de la pandemia en sus equipos. Muchos equipos también han permanecido de forma híbrida. Y nos descubrimos también cómo era liderar en entornos remotos. Por ejemplo, una persona que lideraba un equipo en presencial y que se preocupaba en todo momento de qué estaba haciendo su colaborador, su colaboradora, y miraba, por ejemplo, no, es que está sentado allá, qué está haciendo, conversando, y se preocupaba que su liderazgo era observar el equipo. En un momento se dio cuenta que tenía que liderar un equipo ausente porque estaban todos con teletrabajo, estaban todos en sus propias movidas. ¿Qué hace el líder ahí? ¿Cómo es liderar en un entorno virtual, un entorno mixto? ¿Cuál era su tarea? Si ya no era observar si mandabas un correo, si estabas trabajando, si estabas en el baño. Todo eso es un desafío hoy día, Eduardo. Brian, a propósito de lo mismo, para seguir en consecuencia y en la línea de lo que tú nos estabas conversando hoy día, desde el punto de vista del liderazgo, desde el punto del cumplimiento de los procesos, el control de la gestión, hay un antes y un después. Tu experiencia en Europa, por ejemplo, ¿los fenómenos son los mismos? ¿O definitivamente no solamente nos cambió la vida en lo personal, en lo humano, sino que cambió el mundo empresarial también en función del... Hoy día todavía hay gente que está haciendo teletrabajo, hay gente que le acomoda mucho el teletrabajo, algunos denuncian de que tienen más trabajo teletrabajando. ¿Qué hay de eso, Brian? Cuéntanos un poquito. Yo creo que los problemas nos aquejan son bastante globales. En España, también tuve la oportunidad de trabajar en algunas organizaciones en España, organizaciones grandes, en torno al área de exportación de productos. Y en esas áreas, que era, por ejemplo, una plana de trabajadores de 3.000 personas, podemos encontrar los mismos desafíos que nosotros tenemos acá en Chile, sobre todo algunos más. Yo creo que nosotros estamos en mejor pie en términos de colaboración y de compromiso que en España, por ejemplo. Nuestra mirada del trabajo es una mirada mucho más comprometida. Nosotros somos quienes trabajamos algunas veces una horita más, le trato de dar toda mi energía, toda mi pasión al trabajo. En España son mucho más concretos en el área de a las 5 ellos se van de su trabajo y no conectan fuera del horario laboral. Yo lo encuentro súper bueno también porque permite cuidarse y permite también tener una productividad mayor en el horario laboral. Pero también se ve en todo el compañerismo que tiene. Yo creo que en Chile, nosotros en industrias similares tenemos mucho más compañerismo, hay mucha más conexión. Pero habla de nosotros también que somos una cultura más latina, una cultura que está más bien conectada mucho más con lo humano. En España es una cultura multicultural en las organizaciones.
Vamos a encontrar gente proveniente de Alemania, de España, de Europa del Este, de Marruecos. Vamos a encontrar latinos también provenientes de Colombia, de Ecuador. A propósito, Chile es un país que está muy bien mirado en términos laborales en España. Somos muy buenos trabajadores para ellos, entonces tenemos muy buenas posibilidades de trabajar allá. Pero yo creo que cuando hablamos de pandemia y cuando hablamos de espacios comunes, como fue esta pandemia, encuentro que hablamos con los mismos desafíos. No podemos decir que en España se vivió distinto. Lo que sí se vivió distinto es que la capacidad de los centros de salud era mucho mayor que la que tenemos en Chile, por ende no hubo tanta como confinamiento, hubo menos confinamiento. Pero en términos prácticos las empresas están pasando por los mismos desafíos. Sobre todo tú ves también que las dinámicas, cómo ha entrado el coaching de equipo, la gestión de equipo, la gestión de emociones a empresas multinacionales. Hoy día la empresa grande, la empresa que tiene los recursos y la empresa que está muy preocupada de sus trabajadores como personas que no son desechables, tienen un ítem desarrollado para la gestión de emociones, el coaching, como algo que está dentro del presupuesto anual. Ya no es un elemento que era innovador, sino que es parte de la ejecución del trabajo. Entonces, vemos esos cambios a nivel global. Brian, en la misma línea, dado ese diagnóstico, ¿no es cierto?, que es transversal, al parecer es global, como bien lo señalas tú, el ser humano es el mismo, ¿no es cierto?, y nos toca vivir las mismas emociones. Para aquel encargado o encargada, líder de recursos humanos o de gestión de personas en el fondo, ¿cuáles a tu entender y dada tu experiencia académica, ¿no es cierto?, y práctica, debieran ser los pilares fundamentales hacia dónde recursos humanos debiera ponerle foco a este ser humano, a esta ser humano, ¿no es cierto?, que hoy día está obviamente imbuida en el foco, en los objetivos, en los compromisos y los desafíos a cumplir en su espacio laboral. Buena pregunta, Eduardo. Mira, sin reducir, sin ser tan reduccionista y pensar que con una sola decisión o con un solo cambio podemos cambiar todo un equipo, toda una organización. Cuando intervengo equipos también les hago esta misma frase y les digo, mira, no hay ninguna decisión A que por sí sola nos dé un resultado B, sino que va a ser una red de decisiones, de cambios que nos van a permitir lograr ese resultado que queremos. Pero si vemos queremos poner algo como principal, tenemos que recobrar y recordar que somos personas. Antes de trabajadores, antes de funcionarios o funcionarias, somos personas. Y las personas tenemos características especiales, como por ejemplo que emocionamos, que nos dan miedo, que nos dan rabia algunas cosas, que nos ponemos tristes. Y esas tristezas habitan en cada espacio conversacional, en cada dinámica. Entonces, mira, si yo tengo un problema en mi casa, y ese problema a mí me causa rabia porque encuentro que es injusto para mí, no conversemos del problema. Tú ponle algún nombre. Pero si eso me da rabia, yo llego con esa rabia al lugar donde yo trabajo y todas mis conversaciones que tenga con mis colaboradores, si yo no sé gestionar esa rabia y no sé ponerle un nivel o disminuirla o ponerle mucho más, como quiera, van a estar tiñendo todas mis relaciones conversacionales con mi equipo de trabajo. Entonces, cuando recobramos que somos personas, como tú decías, si tenemos un factor, al saber que son personas, lo que hacemos es preocuparnos cómo se siente esa persona. ¿Qué te pasa con esto? Y empezamos a hacer contexto que antes no hacíamos. Cuando trabajamos con los equipos, temas de gestión de emociones o temas de trabajo en equipo, una de las prácticas que queremos implementar es generar contexto para las conversaciones. Tener una conversación antes y decir, ¿cómo te sientes para esta conversación? Y el cómo te sientes, ojo Eduardo, y esto también lo converso mucho cuando hacemos talleres, es una pregunta que va a lo genuino también, no es una pregunta que está encima. ¿Cómo te sientes de verdad? Porque nosotros sabemos cuando no estamos hablando con la verdad, cuando nos estamos mintiendo. Tú me podrías decir, Eduardo, a mí, no, yo me siento estupendo, pero tu cuerpo y tu coherencia física no lo responden. Entonces, y yo sé con mi intuición, que hoy día está muy validada también por la ciencia, en Texas 2017 tienen un estudio donde valida la intuición. Tú sientes que yo no estoy siendo sincero contigo,
Entonces ahí parte una conversación diferente. Pero imagínate tú, que yo converso contigo y la conversación parte así. ¿Cómo te sientes para esta conversación, Eduardo? Y yo te digo, me siento un poco frustrado. Y tú sientes y notas esa frustración y sabemos que estamos hablando de genuino, podemos modelar, podemos gestionar esa frustración para poder tener una conversación escuchando que eres persona. Y esa es la diferencia. Nosotros obviamos en el mundo laboral y en el mundo organizacional que eres persona y que tienes necesidades. Y cuando no escuchamos esas necesidades generan conflictos. Y como yo no sé que eres persona, no sé gestionar esos conflictos. Cuando nosotros reconocemos que tú eres una persona, aparecen ¿qué cosas? La gestión de conflictos, la gestión de los espacios emocionales, aparecen las gestiones de las comunicaciones. Cómo escucho tu sí, cómo escucho tu no, cómo generas tus compromisos. Cosas bonitas. Y todo poniendo el foco en que somos personas. Perfecto, Brian. En la misma línea, ¿qué competencias debiera tener un líder de gestión de personas, de recursos humanos para poder gestionar aquello? Y después vamos a ir a la otra pregunta que me interesa podamos desarrollar. ¿Cómo el coaching de liderazgo y el de gestión emocional aporta a esta situación, a este diagnóstico? Vamos con la primera pregunta. ¿Qué competencia debieran tener? Porque, perdona, Brian, entendemos, ¿no es cierto?, que nosotros, en cada uno de nosotros, como colaborador o colaboradora, hay una especie de recurso humano, ¿no es cierto? Hay una especie de control de gestión, hay una especie de operación, hay una especie comercial en cada uno de nosotros como formación o desarrollo en la misma organización, pero quienes manejan el control de la gestión del recurso humano, la empatía, ¿no es cierto? Pareciera ser obvio, ¿no es cierto?, para entender de que la pandemia sí provocó un antes y un después. Te dejo a ti la respuesta, Brian. Competencia, mira qué interesante. Yo encuentro que la competencia que tenemos que desarrollar quienes están en posiciones de liderazgo o quienes trabajan dentro de un equipo, recordemos que el liderazgo es situacional y contingente, entonces no necesito ser jefe para ser líder. Eso lo podemos conversar en un capítulo completo. En un programa completo. Pero como competencia yo diría la primera, inteligencia emocional. Esa es una competencia que podemos operacionalizar, es decir, podemos ver si una persona tiene competencia de inteligencia emocional y si no las tiene. Y la vamos a dividir en cuatro elementos o pilares fundamentales que tiene esta inteligencia emocional, para que quien nos está escuchando también pueda ver si las tiene o no. Mira qué interesante. La primera, conciencia de ti mismo, conciencia de tus emociones. Súper interesante. Y primero para eso tenemos que conocer las emociones. Hay una pregunta que yo les realizo siempre cuando hago estos talleres y les pregunto, bueno, ¿cuántas emociones crees que tenemos? Primero les digo, escribe cuántas emociones y les doy un minuto. Te prometo que no he tenido a nadie en mis talleres que ha escrito más de 12. He tenido récord de 15 individualmente. Y cuando los junto en grupo, esta semana pasada tuve mi récord. 22 emociones. Y yo les digo, bueno, ¿y cuántas emociones creen que ustedes que hay? Individualmente señaladas, ¿eh? Porque sabemos que las emociones producen un cambio físico y psicológico, entonces podemos tratarlas individualmente. No es lo mismo que decir que tengo odio y que tengo rencor, hasta en las canciones los diferencian. Entonces, lo primero, alfabetizarnos emocionalmente para tener conciencia emocional. ¿Sabes que hay 307 emociones diferenciadas? Identificadas. Identificadas y separadas. Es un universo de emociones que tenemos. ¿Y cuántas conocemos, Eduardo? Con la mano en el corazón. Las típicas, ¿no? Los televidentes. La rabia, que le pongan en un papel, ahora, un minutito. Y escriban en un minuto, tómense el tiempo. ¿Cuántas pueden escribir en un minuto? Entonces, la idea es que empecemos a conocer más emociones para poder distinguirlas. Porque, ojo, si yo no reconozco la emoción en mí, no puedo reconocerla en otro o en otra. O sea, si yo en mí no reconozco, por ejemplo, el miedo, no puedo reconocer que otro u otra tenga miedo. El enojo, que es tan común, ¿no es cierto? El enojo. Si yo no puedo ponerle más nombres a ese enojo, tengo rabia, tengo ira, tengo frustración, tengo molestia y otras formas más de hablar de la rabia, no puedo reconocer en otro. Entonces, lo primero, conciencia de la emoción que tengo. Por eso tengo que tener los nombres. Entonces, alfabetizarnos emocionalmente, primer paso para líderes o para quienes trabajen en equipo. Esa es la primera dentro de estas 4 competencias. La segunda. Brian, disculpa,
estamos hablando de que la primera competencia es transversal. O sea, no necesariamente para un líder del área de recursos humanos, estimados que están escuchando, ¿no es cierto?, hoy día y que trabajan en las organizaciones, pero también para el común de la gente que obviamente tiene que gestionar en su vida personal también. ¿Ya? Qué bueno que dices eso, Eduardo, porque otra cosa muy entretenida de estas artes es que todo lo que vayas a ir a mejorar en tu vida laboral, mejora en tu vida personal. Porque recordemos que no son dos personas las que van a trabajar, pues va una sola. Entonces, si yo le pongo foco a desarrollar mi competencia de inteligencia emocional, que se separan estas 4 subcompetencias, voy a mejorar en todo aspecto de mi vida. Con mis amigos, con mi pareja, voy a poder conversar mejor con mi pareja, por ejemplo. Pregúntale a mi señora, si a mí me ha funcionado. Y además, voy a poder tener más efectividad en mis resultados. Y como conversábamos en la primera, el primer pilar, conciencia de mí mismo. Perfecto. Vamos a tener 2 competencias que tienen que ver solo conmigo y 2 competencias que van a tener que ver con los otros y las otras. Entonces, la primera que dijimos, conciencia de sí mismo. La segunda, regulación emocional. Y pongo esta palabra para evitar una que nosotros usamos comúnmente, que es el control. Que el control es un poco dañino desde el lenguaje y desde hablar de las emociones, porque es como controlar, es como decir que yo no pueda sentir una emoción. Es como muy coercitivo el control. Entonces no ocupamos esa palabra, ocupamos regulación. Es decir, yo siento la emoción, yo siento que me está dando rabia, porque tengo conciencia de mí mismo. Desarrollo esa conciencia. Mientras más la desarrollo, más fuerte se pone el músculo. Luego la regulo. Entonces yo les propongo, hagan una escala de 0, donde está la ausencia de la emoción, y 10, que es la tensión máxima de esta emoción. Por ejemplo, la rabia. En 0, tensión muscular, 0 la rabia, no tienes rabia. ¿Y cuál crees tú que es la tensión 10, cuando tienes toda la rabia puesta? Ira. Ira total. Y el golpe, la violencia física, está en el nivel 10. Entonces, luego que identifiqué que tengo rabia, tengo que identificar en qué nivel la siento. La siento en nivel 1, en nivel 5, en nivel 10, la siento en 8. En nivel 10 muy poco, porque en nivel 10 ya es cuando uno pasó el empujón y ya estoy pegando un puñete y estoy ejerciendo fuerza física. Estoy también parafraseando y estoy en ese disgusto, en esa emoción de la ira y del enojo, estoy diciendo algo que a lo mejor no siento también. ¿Pasa eso? ¿Pasa mucho eso? Pasa mucho eso, porque en el cerebro lo que pasa cuando nosotros emocionamos, sobre todo emociones que son fuertes como la rabia, lo que hace la amígdala, que es la encargada de gestionar nuestras emociones, que no son las amígdalas de acá, sino que una amígdala que está en el centro del cerebro, que se encuentra a la altura del lóbulo de la oreja, pero en el centro, es secuestrar tu corteza prefrontal, que es esta parte donde nosotros pensamos, que es delgadita, ¿eh? Entonces, esta corteza prefrontal lo que hace es manejar todo lo lógico, todo lo que las decisiones que tomamos. Entonces, cuando la rabia secuestra nuestra corteza prefrontal, lo que nos pasa es que solamente miramos rabia durante un periodo y que se llama periodo refractario. Mi cerebro va a producir eventos de rabia para poder confirmar aquella emoción que me secuestró la amígdala. Pero esto tiene un origen. Cuando éramos cavernícolas, necesitábamos que cuando yo tuviese esa rabia para poder atacar a un animal, tener rabia constantemente para que el cuerpo se mantenga en esa tensión. Lo que pasa es que nuestro cerebro está desarrollado y evolucionado sobre nuestro cerebro cavernícola. Entonces, por eso algunas veces nos comportamos como cavernícolas y tenemos esas pataletas de niños como adultos. Entonces, digo lo que se me ocurre y me da mucha más rabia y me enojo por esto y por esto y por esto. Yo voy manejando el auto y se me cruza un vehículo y le doy un improperio y además me enojo porque el semáforo no cambia y porque no están pintadas las calles y porque la luz, me empiezo a enojar por todo. Se llama efecto refractario y es un mecanismo neuronal que nos permite también estar adaptados a esa emoción, porque en el momento en que la necesitemos va a estar a la mano. Lo que buscamos nosotros es regulación emocional. Es no llegar a ese punto de secuestro, sino que reducir ese nivel emocional. Para una conversación efectiva, ojo, le sugerimos 0,5 en este nivel de 0 al 10,
0,5, nada más. Además, Brian, perdona, vamos a dejar las otras dos para iniciar el próximo bloque, pero ojo que en este 0,5 y en este 5,10 están los valores y las políticas de recursos humanos en función del respeto. O sea que es decir, de 5 a 10 es complicado que yo pueda seguir en la organización porque estoy violentando de alguna manera no solamente el discurso, sino que también dentro de lo físico. Así que vamos a dejar el desafío de los... Bueno, termina la segunda idea, ¿no es cierto? Este segundo pilar fundamental o requisito que debiera tener un líder de recursos humanos, una lideresa de recursos humanos, o cualquier persona sea que tenga que conducir personas. Para el segundo bloque le vamos a dejar el desafío a Brian y nos vamos a, ¿no es cierto?, los comerciales de quienes hacen posible este programa Conexión Productiva. Siga con nosotros, en unos minutos estamos de vuelta. Bien, estamos de regreso, segundo bloque, interesante invitado, Brian Walkis, ¿no es cierto?, coach y gestor emocional. Saludamos a quienes hacen posible el programa, Corredora de Seguros Obando, ¿no es cierto?, una empresa magallánica con más de 40 años de trayectoria. Cotiza tus seguros en Corredora de Seguros Obando, contacto @segurosobando.cl. A nuestros amigos de Kaufman, ¿no es cierto?, vehículos motorizados, cuya casa matriz se encuentra en calle del Arriero, 05600 para ir a visitarlo. Pero hay una novedad, ¿no es cierto?, hace un tiempo ya tienen una dirección en local 1, Manzana 9, Zona Franca, Punta Arenas. Y aprovecho de comentar, ¿no es cierto?, ellos fueron premiados como sucursal, ¿no es cierto?, viene a consolidar la red de sucursales Kaufman a lo largo de Chile, la sucursal de Zona Franca, y sumarse a la primera sucursal de la región, reconocida además por haber sido la mejor sucursal en servicio técnico, según un sondeo realizado por Kaufman a sus clientes, líder en el mercado automotriz. Felicitaciones al equipo Kaufman en general. Café Camellones, del origen a tu taza. Café Camellones te lleva en un viaje de sabores inigualables. Descubre la auténtica esencia de un café único. @Café Camellones, origen en cada taza. Grado Cero, nuestros amigos de Grado Cero, Oscar Jauren, ¿no es cierto?, y Miguel, que atiende en la tienda de Errázuriz 880, la mejor tienda de equipamiento técnico para la realización de actividades outdoor en la región. Contáctanos vía mail al correo tienda@gradocero.cl. INACAP, una muy buena noticia, la excelencia se construye juntos, nuestra acreditación es un logro compartido. Máxima distinción, 7º año acreditado, Instituto Profesional INACAP. Sigamos con Brian, ¿no es cierto, Brian? Estábamos en estas competencias que debiera tener, ¿no es cierto?, este líder de gestión de personas o de recursos humanos, pero que también puede ser otro colaborador que también lidera un área, ¿no es cierto?, que tiene un pequeño recurso humano también en su gestión. Hablamos de la regulación emocional y dos más. La regulación emocional tenía que ver contigo y las otras tienen que ver, y tú nos vas a contar un poquito, Brian, de aquello para quienes nos están viendo. Bueno, recordemos que habíamos conversado que la inteligencia emocional se separaba en 4 competencias más pequeñas, que la primera era primero, ponerle nombre a la emoción que me pasa. Entonces, el reconocer mis emociones es la primera. Es conciencia emocional. La segunda es poder regular las emociones, mis emociones, saber, por ejemplo, en qué nivel las tengo. Y la tercera que vamos a hablar tiene que ver con los otros y las otras. Y la primera, es decir, la tercera de estas competencias es poder reconocer las emociones en otros y en otras. ¿Te acuerdas que habíamos hablado un inicio que yo las emociones que no puedo reconocer en mí, no las puedo reconocer en los demás? Bueno, en esta competencia yo te invito a que desarrolles ese ojo, esa mirada, esa sensación de saber qué le está pasando a tu colaborador o colaboradora. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué crees tú que puede estar sintiendo? Y miren, también en esta parte, ocupar otra competencia que vamos a agregar a esto, que es la escucha activa. Cuando hablamos de escucha activa,
no solamente hablamos del lenguaje, a propósito, cuerpo, emoción y lenguaje, también vamos a hablar que el cuerpo habla. La literatura científica nos dice en distintos libros, algunos de 65, unos 70, otros 85% de lo que nosotros decimos, lo decimos con el cuerpo. No tiene que ver con el lenguaje. Porque claro, están esos dichos, Eduardo, que estábamos conversando hace un momento, de cuando el colaborador o la colaboradora llegan y tú preguntas, ¿cómo estás? Bien. Bueno, avísale a tu cara que estás bien, porque tienes cara de estar súper mal. Entonces, esa respuesta o esa forma jocosa de referirnos a algo en especial, que es tu emoción no está en coherencia con tu cuerpo. Brian, pongamos un ejemplo de aquello. Se vienen las fiestas patrias, ¿no es cierto? Y debiéramos estar volviendo el día miércoles a trabajar. ¿Qué pasa con eso? ¡Wow! Imagínate, cuando hablamos de regulación emocional, hablamos también de poder, en estas segundas competencias que tienen que ver con los otros y las otras, es reconocer la emoción que tienes tú. Y vamos a pasar por una cuarta competencia, que es gestión de las relaciones. Y en esas dos se van a mezclar. Imagínate, yo vengo de vacaciones, y vengo de vacaciones con unas sensaciones de X. Puede ser que yo llegue el día miércoles con ganas de entusiasmo, como acaba de llegar el equipo ITV el miércoles. Pues el miércoles va a llegar entusiasmado porque... Lo vamos a poner como ejemplo. Como ejemplo, que van a llegar con mucho entusiasmo porque es miércoles y puedo seguir trabajando y sirviendo a la comunidad desde lo que hacen. Imagínate, una persona que no tiene muchas ganas de volver. ¿Qué hace el líder? ¿Qué hace la líder? Primero tiene que observar esto. ¿Cómo es el cuerpo de alguien que no le gusta ir a trabajar? Todos lo conocemos, pero empecemos a mirarlo. No va a ser hacia arriba la respiración, va a haber un poco quizás de ansiedad, pero va a haber poca emoción en la cara, ese poco movimiento desde la alegría, poca sonrisa, los ojos menos abiertos y la energía un poco más de desgano. Entonces, si ves que tu equipo está desganado, ¿qué necesitas hacer? Gestionar esa relación. Para eso necesitas declarar con tu energía genuina el propósito de la organización. Y qué interesante es poder tener propósito, Eduardo, lo hemos conversado hace un momento atrás. El propósito de la organización para yo poder poner este propósito al servicio. Y para eso tengo que conocer qué es lo que les importa a cada uno de mis colaboradores y colaboradoras. ¿Por qué se levantan en la mañana para venir a trabajar hoy día? Yo recuerdo que uno de mis coach mentores en Barcelona, Jordi Escartín, un coach, salió mejor coach de Cambridge en Reino Unido, lleva su segundo año consecutivo, y me hacía la siguiente reflexión. Un maestro de él le contaba esta historia. Dormía en la noche y en la mañana viene corriendo su hijo y lo despierta de esta forma. Papá, es de día, podemos jugar, podemos divertirnos, podemos salir. Entonces, mi coach me comentaba que en ese momento le cambió la vida. Y él se preguntaba, ¿en qué momento perdí mis ganas de vivir? ¿En qué momento perdí ese entusiasmo? ¿Cuándo se me pasó? Que era rico venir miércoles, vuelvo a vivir. Qué rico tener esta energía. ¿En qué momento? Cuando observamos el momento, nos damos cuenta que podemos transformar ese momento. ¿Y con qué? Bueno, con acompañamiento. El que tú quieras. Todo acompañamiento le sirve a la vida y te sugiero que puedas elegir uno, pero entender que necesitamos reconectar con ese espacio de amor al vivir nos va a entregar ese amor a ir a trabajar, a ir a colaborar, a ir a servir, a ser parte de esta construcción del mundo. Y el líder y la líder va a tener que gestionar ese equipo, va a tener que conectarles con su entusiasmo o tener esa conversación difícil que hace falta. De repente no es necesario darle una conversación de entusiasmo, sino que tomar el toro por las astas, como se dice el dicho, y decir, esta conversación que parece que no la hemos tenido, la vamos a tener ahora. ¿Es una conversación potente de láser? Va a ser una conversación que tú sabes que el equipo o el líder o la lideresa que me está escuchando sabe que tiene que tenerla con su equipo y no la ha tenido. Por ejemplo, aquella conversación donde ha habido un resultado que no era el que se quería tener y no lo hemos conversado con el equipo. O hablar sobre el ánimo. Ojo, sentarte con tu equipo, que es una interesantísima técnica, y preguntarles cómo están. No lo hacemos, Eduardo.
No le preguntamos al equipo cómo llegas, pero no ese bien. ¿Cómo te sientes hoy? Y darnos un espacio de franqueza para saber cuál es el termómetro que tiene tu equipo, con qué, cuál es el calor que estoy sintiendo en mi organización. Entonces, preguntarle y hacer esa dinámica y decir, ¿qué es lo que te motiva hoy para venir acá? ¿Le han preguntado a sus equipos qué es lo que los motiva para levantarse en la mañana? ¿Cuánto lo conocen a sus equipos? ¿Cuánto conocen qué es lo que les importa cuidar? ¿Están aquí porque quieren viajar? ¿Están aquí porque quieren pagar la universidad de sus hijos o de sus hijas? ¿Están por aquí porque tienen un sueño que cumplir? Eso el líder y la líder deben saberlo, es su misión. Porque son personas, no son números. Entonces yo debo reconocer a esas personas. Entre otras cosas, la gestión de las relaciones me va a permitir poder identificar estas emociones y poder regular el espacio de otros. Ahí entonces tenemos líderes más carismáticos. Pero ojo, el camino no es un camino siempre de felicidad. Yo opino que el camino del vivir tiene que ver más con la pasión, con vivir apasionadamente todas mis emociones. Si tengo que vivirme la rabia, me la vivo con pasión. Con pasión no significa vivírmela a nivel 10, significa que vivírmela con todo lo que se necesita vivir. Las tristezas, Eduardo, que de repente las personas no saben para qué sirven las tristezas. Cuando yo pregunto esto en los talleres, sobre todo en los ámbitos educativos, también sirvo para una ATE, una asesora técnica educativa, y trabajamos para los colegios y ya vamos a trabajar para un colegio en temas técnicos acá en Punta Arenas, en la Escuela Patagonia, vamos a estar trabajando también. No en temas de coaching, pero sí en otros temas del área educativa. Las tristezas, por ejemplo, siempre me conectan con lo que me importa en la vida, Eduardo. Cuando vienes un colaborador o una colaboradora triste, pregúntale qué le pasa porque ha perdido algo que le importa, porque yo solo me pongo triste cuando he perdido algo que me importa. Porque si yo perdiera un lápiz un lápiz Bic, por ejemplo, que me compré en la librería, no me pone triste. Pero si ese lápiz me lo regaló mi abuela antes de fallecer, ese lápiz me importa, me pone triste. Y eso tenemos que aprenderlo y también significa tener esa gestión de emociones, Eduardo. Brian, en gestión de cambio, ¿ya? A propósito de seguir el lineamiento de lo que tú nos planteas y le planteas a los telespectadores, ¿no es cierto?, telespectadoras, debe ser este líder validado por el equipo. Me explico. Es decir, tenemos por un lado un jefe con poder y tenemos por otro lado un líder, una lideresa con mucha autoridad. ¿Cuesta menos gestionar ese cambio? Porque el otro, que es muy del coaching, que igual me interesa hacerte esa pregunta para que te la dejo planteada, qué es lo que debiera entender el telespectador, la telespectadora respecto del coaching, para que yo pueda tener un buen resultado en función de esa gestión, de ese cambio emocional necesario, porque yo necesito que la gente funcione. Y no es un sentimiento frío, ¿no es cierto?, sino que hay que cumplir objetivos. Estamos claros que para eso están las empresas. ¿Cuesta más? Le cuesta más al jefe, ¿no? Convengamos que el cambio fluye como el agua. Y el agua siempre desciende. Viene desde el cerro y cae hacia el mar en forma descendiente. No vamos a ver el agua desde el río, desde el mar, ascendiendo hacia el cerro. Entonces, el cambio va a requerir que tengamos foco primero en la parte más elevada de la organización, en la parte jerárquica. Y ahí tocamos lo que decías tú, a los jefes. Jefes que probablemente no van a tener el liderazgo, o sí, a veces coincide que el jefe tiene el liderazgo, pero vamos a tener que buscar, eso a través del coaching que vamos a conversar en un momento más, que el líder o la líder reconozca que tiene que cambiar y transformar alguna de sus prácticas, mirarlas. Yo digo, cuando las miramos, las transformamos. Un 70% del cambio es reconocer qué cosa quieres cambiar. Lo demás se va fluyendo, pero no va a ocurrir, ojo, no va a ocurrir que la empresa suceda el cambio si no partimos desde acá. Si yo llego donde están los operarios, las operarias, vendedoras, según la organización, y quiero cambiar ahí, porque veo que ahí se siente un malestar, ahí no va a haber cambio. Ahí vamos a hablar de que la golondrina no hace verano. Vamos a hablar de un pequeño momento de satisfacción para un equipo. Pero si queremos una verdadera transformación, vamos a necesitar tocar acá.
arriba, porque el de arriba se va a dar cuenta, va a cambiar su lenguaje, va a cambiar su forma desde el cuerpo. Con el coaching vamos a poder quitar el estrés a algunas de esas conversaciones. Entonces el equipo abajo va a comprometerse con ese cambio. No vamos a comprometer al jefe, es el jefe el que compromete a su equipo. Entonces, también el equipo puede convencer a su jefe de pasar por un proceso de coaching o convencer de que necesitamos algo. Chiquillos, chiquillas, lo único que necesitamos es conversar. Cuando yo converso, genera un compromiso. Cuando genera un compromiso, se generan acciones y esas acciones se generan resultados. Si yo no converso, no genero resultados. Lo que hace un buen líder es ser un buen conversador. Un conversador con todas esas competencias. Hoy día hemos conversado de unas competencias, de las competencias que tienen que ver con la inteligencia emocional, pero hay muchas otras. Y entre eso el coaching es un elemento que nos puede servir para desarrollar estas competencias. Y quiero hacer una diferencia, Eduardo. Diferencia entre coaching, consultoría y docencia, por ejemplo. Porque la gente se preguntará qué es lo que es el coaching. Y también el coaching es algo innovador, novedoso, no solamente acá en Chile, Eduardo, en Europa también sigue siendo una herramienta muy novedosa para las empresas y muy efectiva. El consultor sabe algo. El consultor conoce la técnica que te puede servir para que tú puedas desarrollar una mejora en tus resultados. El docente te va a enseñar porque él aprendió algo y que quiere que tú aprendas y enseña desde el saber. El coach está en otro lugar. El coach te va a acompañar a descubrirte porque estamos convencidos de que tú tienes todo el poder para transformarte. Lo que te pasa ahora es que no sabes dónde transformarte, no sabes qué. Entonces nosotros te acompañamos con una formación que hemos aprendido para que tú descubras lo que necesitas. Y en este caso yo trabajo con una técnica que se llama Wingwave, que lo buscamos e identificamos lo que te falta aprender o lo que te gustaría aprender a través de un test muscular que está validado en Alemania a través de la academia y las universidades. Así que es tremendamente poderoso porque lo descubrimos sin el lenguaje, porque de repente con el lenguaje nos podemos tropezar. Acá lo trabajamos a través del cuerpo. Así que el coach lo que hace es permitirte descubrir. Te voy a dar un ejemplo práctico, un minuto de ejemplo. Mira, estaba haciendo coaching ejecutivo a un gerente y este gerente me conversaba que lo que le estaba costando es tener la conversación con su equipo. Y cuando me nombraba a las personas de su equipo, de repente se rasca aquí. Y yo le pregunto, a ver, detente, le digo, ¿qué pasó ahí? ¿Ahí dónde? Me decía. Porque es transparente para uno. ¿Ahí dónde? Ahí, cuando me nombraste a aquella persona. Te tocaste acá atrás y te picó. ¿Qué pasa ahí? Detengámonos un momento ahí. Y me dice, para eso vamos a necesitar mucho rato más. Bueno, lo tenemos. Porque nos damos cuenta de que el cuerpo esconde cosas. Y el coach tiene esa capacidad de poder observarte de una manera mucho más amplia y permitirte que te des cuenta de algunas cosas que podrías aprender. Esa es más o menos la diferencia y otras cosas más que podemos ir conversando también en el camino. Brian, la pregunta. El colaborador y la colaboradora, post pandemia, post estallido social, ¿está más sensible? Qué buena pregunta. Y qué bien cómo lo pones con ese término sensibilidad. Bueno, vienen las fiestas patrias y mucha gente se va a tomar vacaciones. Imagínate que te vas a tomar 2 semanas de vacaciones y te vas al Caribe. Y en estas 2 semanas de vacaciones disfrutas, llegas bronceado, llegas bronceada y este día lunes, porque te tomas todas las vacaciones, llegas al trabajo y te dicen, tuvimos un problema, lo que habíamos contratado no pudo venir y eso es un gran quiebre para tu cargo. ¿Cómo te lo tomas? Vienes de la playa, vienes bronceado, vienes bronceada. Lo puedo gestionar. No tengo problema porque vengo relajado. Entonces, tu sensibilidad es baja. Cuando tienes una persona que no solamente es post-pandemia, sino que es post-estallido social, cuando los niveles de incertidumbre están altos, la sensibilidad va creciendo. Cuando te diste cuenta que tenías a un familiar tuyo, a tu padre, a tu madre, que podría haberle dado COVID y haberse enfermado, cuando tuviste que estar encerrado en tu casa con ganas de salir, cuando tuviste que
integrarte en un equipo virtual, híbrido, que no habías sabido cómo gestionarlo, tu nivel de sensibilidad está acá. Entonces llegas el día lunes, post 18 de septiembre, post fiestas patrias, y te dicen, oye, se acabó el café, y revientas. Porque tu sensibilidad está acá arriba. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitan las organizaciones? Cuidar a sus equipos, disminuir esa sensibilidad. A través de talleres podemos darles un espacio de contención, de conversación y también de regalo para el cuerpo. Ahí les invito a que busquen aquel profesor de yoga, aquel profesor de mindfulness que les permita cuidar el equipo y bajar esos niveles de sensibilidad para poder conversar en un ambiente de cuidado. Y también, Eduardo, tener autocuidado. Que autocuidado significa aprender a cuidarme, a cuidar mis tiempos, a cuidar mis espacios, a cuidar mi alimentación, mi actividad física, a aprender a cuidar mis conversaciones, mis estados emocionales y muchas otras cosas. Brian, ¿cómo ves lo holístico y lo espiritual en esto también? ¿Es recomendable? Yo creo que nosotros estamos en un quiebre a propósito de nuestra actualidad. Nos hemos preocupado tanto del lenguaje, de lo intelectual, de lo práctico, que hemos tenido olvidado la parte espiritual. Y yo creo que eso está llegando hoy día a un quiebre grande en nuestras comunidades, en nuestros lugares donde servimos, donde sí se está incluyendo la espiritualidad desde otros lugares, quizás desde lo esotérico, quizás desde lo religioso, como quieras llamarle, pero lo espiritual está cobrando un sentido. Y yo, ¿sabes dónde me doy cuenta que está lo espiritual dentro de las organizaciones? Es cuando tenemos rituales sagrados en mi organización. Uy, dijo sagrado. ¿Cómo esto se mezcla con la organización? Un ritual sagrado, por ejemplo, es en la mañana preguntarle a tus colaboradores cómo llegan. Pero preguntarles desde tu ser genuino, no desde lo que dijo Brian en la tele. No, es que vi a Brian que dijo que había que preguntarles cómo llegan, pero no me importa. Que te importe. Y escucha y date un espacio para preguntar cómo llegas hoy y que ese sea tu ritual sagrado. Tener un espacio para poder conversarlo. Tomarte un té, tomarte un café con tu colaborador, con tu colaboradora, para preguntarle desde lo sagrado. Porque, ojo, somos seres humanos y cada ser humano es un espacio sagrado también. Bien, ha transcurrido el tiempo. Sin lugar a dudas, la promesa de tener un interesante invitado, Brian. Me dio gusto haberte saludado también, haber podido tener esta conversación, ¿cierto? Entendiendo de que siempre fue fluida la temática y la gente, que es lo que a nosotros nos importa como programa, pueda entender, pueda educarse, ¿no es cierto? Pueda tener 4 o 5 ideas potentes que le sirvan también en el plano no solamente emocional, espiritual, sino que también en el plano personal de convivencia, tanto en lo personal como en lo laboral. Pero no quiero que te vayas con las manos vacías, Brian. Uno de nuestros auspiciadores, Café Camellones, te envió un regalo. Fantástico. Para que tú puedas degustarlo con la familia. Le vamos a hacer, como en cada programa, ¿no es cierto?, hacemos entrega de un regalo a nuestros invitados. Café Camellones, ¿no es cierto?, nos envía café molido, ¿no es cierto?, para que tú puedas disfrutar, y unos drips, ¿no es cierto?, para que puedas disfrutarlo a primera hora en la mañana. Así que súper agradecido de nuestros amigos de Lucy y de Cristian de Café Camellones. Muchas gracias. Así que, Brian, súper agradecido. Tenemos que seguir conversando aquellos temas que son interesantes y que nos importan. Y sobre todo, Brian, agradecer a la gente que nos acompañó, que esperó el break, ¿no es cierto?, para un tema tan importante como la salud mental, el coaching, el liderazgo, ¿no es cierto?, la gestión emocional, que hoy día es tan importante porque efectivamente estamos mucho más sensibles. Así que agradecidos de la gente y que confían en que el programa está cumpliendo su propósito y está cumpliendo su visión. Que tengas una buena noche, Brian, que tengan una buena noche todos los telespectadores. Gracias por compartir con ITV Patagonia y la consultora Novus. Nos encontramos, ¿no es cierto?, el próximo miércoles con el 5º programa, ¿no es cierto?, en este consorcio de ITV Patagonia con la consultora Novus, ITV Patagonia, el canal regional. Buenas noches. Gracias, Brian.
Muchas gracias, Eduardo.